Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a realizar la exposición de diseños de estudios, la parte de diseños no analíticos. En realidad, antes de realizar un estudio, tienen que ver, ¿qué quieren investigar? Una enfermedad, un caso, una serie de casos, una población. Estas cosas son importantes para ver el diseño. Además, ¿cómo lo investigarán? Acerca de lo ya ocurrido o lo que recién va a ocurrir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay múltiples diseños de investigación que se pueden realizar para hacer un mismo tipo de estudio o una misma idea. Pero la de hoy día vamos a cubrir estos 4 primeros y algunos otros ejemplos más extras de qué tipos de diseños hay en base a estudios descriptivos o diseños no analíticos. Vamos a hacer investigación cualitativa, reporte de casos, serie de casos e investigación descriptiva. La investigación cualitativa es, como ven, esto que está resaltado en un círculo blanco, en donde, a diferencia de la cuantitativa que busca cantidades de poblaciones medianas o grandes, dice cuántos son hombres, 20%, y eso representa 40 hombres, cuántos tuvieron una media edad, o sea, son datos ya cuantitativos, datos agregados. En cambio, los estudios cualitativos, como ven acá, pueden ser entrevistas no estructuradas, observaciones semiestructuradas, métodos participativos, en donde reúnes a una población determinada y pides sus opiniones de un tema o de una situación en especial. Tiene mayor comprensión de las perspectivas de estos insiders o expertos locales. Por ejemplo, vas a una comunidad y no sabes por qué están aumentando en sobrepeso, entonces preguntas a los insiders, que podría ser el párroco, el director de la escuela, el presidente municipal, etcétera, etcétera, una serie de insiders o expertos, para entender factores sociales o culturales que influyen en estas actitudes, comportamientos. Esto entiende el porqué y el cómo detrás de estos comportamientos o fenómenos. Sobre todo, estos estudios se dan cuando no hay mucha investigación al respecto y quieres ver por qué se está dando esta situación. En nuestro medio, en Latinoamérica, es lo más común porque es una de las más sencillas en realizar, no es costosa, pero aún así tienen que hacerse rigurosamente, con buenos datos, buena calidad y todo lo demás, basándose en lo que no se sabe o es más importante en esta comunidad. Por ejemplo, no va a ser investigar acerca de estudios cualitativos en temas que ya se saben. Por ejemplo, VIH en la parte de personas que ya tienen ese conocimiento, VIH en población de salud, por ejemplo, no va a ser un tema muy interesante, pero sí podría ser transmisión de VIH o creencias en población, por ejemplo, lesbiana, población gay, población, etcétera. Esos temas podrían darse si es que no se conociesen. Pero como ya hay estudios del tema, también no se hace muy interesante estudios cualitativos. Si gustan empezar, lo importante sería que sea con un piloto, una pequeña población, para ver cómo se hace. Ahora, hay múltiples tipos de estudios. La parte que vamos a ver acá en realidad es antes que esta de acá, solo vamos a ver la parte descriptiva. Como ven, todo esto ya si es experimental, observacional, todo esto lo vamos a ver en una siguiente clase. Pero en realidad acá van a ver una serie de cosas que pueden también servirles. Por ejemplo, la investigación descriptiva, que plantea hacer la descripción de características de una población determinada, como esta que se vio en Cuba, prevalencia de cefaleas primarias en una población rural. Hicieron encuestas, hicieron cosas que determinaron cuántos eran de tipo tal cefalea primaria, en qué sexo predominó, cuántas familias tenían cefalea. Entonces, en realidad, una serie de descripciones de frecuencias, porcentajes de esto. Por ahí ya un siguiente estudio descriptivo en la misma población ya no solo hizo cefalea en una segunda oportunidad, sino ya fue algo más específico, migrañas, características clínicas. También en Cuba, en donde se empleó una segunda clasificación y se vieron resultados por ahí más amplios. Por ahí otra investigación descriptiva, proceso de admisión residentado médico en el Perú, muestra cuántos postulantes, muestra cuántos de ellos tenían tanto edad, tanto sexo, cuántos trabajaban, cuántos en el sector privado, cuántos habían realizado su SERUM, su servicio rural acá en Perú, cuántos tenían tal extremo. Entonces describe muchas poblaciones, muchas características por ahí. Descriptivos invasivos también pueden haber, por ejemplo, determinar acá la deficiencia de vitamina D y osteoporosis en una población rural en la provincia de Córdoba. Te dice, mira, sacamos sangre, le medimos su vitamina D y cuánto tiene deficiencia y todo lo demás, pero sigue siendo descriptivo, solo damos frecuencias, porcentajes, por acá, por allá. Reportes de casos ya es un siguiente nivel u otro tipo de diseños en donde estás en el día a día en la clínica o en el hospital o en algún lugar donde
te vengan pacientes y dices, mira, este paciente de acá es un caso interesante, es un caso que es raro o que ha tenido un desenlace en poco frecuente o que su tratamiento ha sido irregular o que ha tenido algo que nos ha sorprendido. Entonces en realidad puedes reportar ese caso, sobre todo en alguna revista de especialidad que le interese. Por ejemplo, hidrocefalia y quiste subaranoideo por neurocisticercosis. Un nuevo caso en una zona rural de Extremadura. Porque, por ejemplo, este es un caso raro en una población desarrollada. Entonces no se ve neurocisticercosis. Pero esto, por ejemplo, si lo ves en una área endémica, no es raro. Entonces el reporte de caso va a depender también de la rareza en que se encuentre y cómo va a ser interesante el venderlo o no. Por ejemplo, en este caso podemos ver un reporte que podría hacerse por esta chica que tiene gigantismo. Acá tiene problemas dermatológicos que podrían hacerse también un reporte fácilmente, siempre conservando la ética y conservando la discreción de las imágenes. También vitíligo en población morena también es difícil, se puede hacer un reporte de casos, o si es que se sabe que hay más de uno, una serie de casos, generalmente 5 o 10 casos, porque se encuentra en una población determinada o a través de un periodo de tiempo determinado. Luego hay estos estudios transversales, descriptivos, o que te pueden decir, bueno, vamos a hacer en un solo periodo de tiempo, vamos a hacer la descripción de esta población. Por ejemplo, tenemos aquellos que son elegidos como pacientes y entonces hay un grupo que presenta la condición y la exposición, otros que presentan la exposición pero no la condición, y así, condición pero no exposición y condición ni exposición. Entonces la cuestión es que acá describes, por ejemplo, cuántos tuvieron VIH y cuántos no tuvieron VIH según ser población hombre, según ser población mujer. Resulta ser descriptivo solo si es que das frecuencias y porcentajes, si es que haces tablas cruzadas y cosas así y no sacas resultados analíticos. Otro tipo de publicaciones importantes también, que son estudios descriptivos o preliminares, podrían ser las cartas al editor. Por ejemplo, como impacto de las campañas mediáticas en la pandemia H1N1 sobre la población. Te dice un tema grave, un tema importante para ese 2010 que fue muy relevante, algo que pueda ser trascendente. Las cartas al editor son una muy buena fuente para que los estudiantes se inicien esto en la investigación, porque son publicaciones que salen rápidamente, que son muy fáciles, pero que bueno, impacto no tienen mucho si es que también no tienen datos muy interesantes. Muchas son cartas que son opiniones o cosas que discuten un tema en especial, pero debes hacerlo vendible y que sea bonito. Otra investigación también podría ser descriptivos breves. Algunas investigaciones te dicen, bueno, perfecto, tu artículo no te alcanza para un artículo original grande, pero te alcanza para un artículo descriptivo breve. Entonces, porque tienes poca información, pero aún así es un poco relevante. No es tanto como para un artículo original, pero tampoco es tan poco como no es tan escasa como para una carta al editor. Entonces puedes hacer como esta de acá, una atención urgente en una población pediátrica rural en un punto de atención continuada. Otro original breve, prevalencia de teniosis y sobre prevalencia en cisticercosis humana en Pampa Cangallo, en Ayacucho, que es un departamento del Perú. También acá hay frecuencias y porcentajes más o menos de un descriptivo, que es esto. Otras publicaciones, por ejemplo, un tema de actualidad, que es más solicitado a los especialistas, a los que ya tienen un poco de recorrido en la materia y dicen, bueno, doctor, deseamos que nos hable de este tema de actualidad o de este tema de revisión. Acá, por ejemplo, incorporación del enfoque intercultural en el sistema de salud peruano, la atención del parto vertical, que es un tema importante en la parte de maternidad, en la parte de mortalidad, en la parte de salud pública. Le han pedido generalmente a estos por pedido, pero también son publicaciones por ahí. Y bueno, en circunstancias determinadas de fenómenos naturales, de alguna situación especial en una población, se puede dar epidemias y también se pueden hacer reportes de brotes. Por ejemplo, acá transmisión reciente de la tuberculosis en un área de baja incidencia, estudio epidemiológico y molecular. Refiere cómo es esta descripción, cómo se generó el brote, cuánto tiempo duró, cuántos fueron la tasa de ataque, una serie de cosas que te aportan para hacer la descripción de estos brotes. Y bueno, hace un tiempo realicé yo un estudio en donde me mostraba que en realidad la frecuencia del reporte de brotes ha aumentado en el tiempo, porque también, bueno, las publicaciones han aumentado, pero se puede ver la cantidad total que encontré en PubMed de reportes, y bueno, en inglés la línea amarilla, que son la mayoría. Luego artículos originales también son bastantes. Y bueno, los países que, bueno, el continente que más se realiza es Norteamérica, esta línea verde, y Estados Unidos siempre el que realiza más investigación, pues. Entonces, la sugerencia para realizar uno de estos estudios descriptivos es, bueno, ¿qué quieres investigar?
si es algo relevante para la comunidad local o científica que le va a interesar. Como vimos, o sea, no porque un caso sea raro, simplemente se tiene que hacer. Puede que sea raro en este lugar, pero en la revista en donde tú lo hagas, no sea raro. De lo que no se sabe es muy importante investigar qué no se sabe, porque si no, bueno, se repite la información y no ayudas nada a un nuevo conocimiento. Lo que les aconseja un experto, alguien que sabe, alguien que va a congresos, un doctor que tiene mucho conocimiento en el tema, un experto que siempre puede ayudar por ahí. Y bueno, cómo investigarlo siempre con calma y bien planeado. Se requiere hacerlo con un buen proyecto de investigación, que puedas pasarlo por un comité de ética para que puedas tener toda la certeza de que esté bien realizado. Y si quieren hacerlo ya, bueno, como que tengo una campaña de salud, ok, una visión macro, pero en realidad esto no se recomienda que se haga bien, con calma, planificado, porque si no puede que hagas mucho esfuerzo y al final no llega a una publicación o no llega a un buen final. Entonces eso sería lo que hemos visto por el momento. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Puedes hacerlo antes de la especialidad, durante o después de la especialidad, la residencia en medicina, en otras especialidades. ¿Qué beneficios? Bueno, les va a traer satisfacer una curiosidad de lo que no se sabe, seguir una línea de investigación, la especialidad que quieran hacer, ayudará a mejorar una situación. Por ejemplo, en el Perú es muy poco lo que se invierte del Producto Bruto Interno, el PBI, en investigación, pero puedes ayudar a mejorar estas situaciones y por el reconocimiento en el gremio, otros premios y la publicación que al final te da muchas ventajas como estudiante y cuando llegues a ser especialista. Muchas gracias, eso es todo.